Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder acompañarle. Igual es un placer tenerles acá. Mi nombre es Kevin Valverde. Vamos de una vez a los titulares de hoy. Una iniciativa busca que las personas vuelvan a la práctica de leer la Biblia público. Y hoy en Mundo Cristiano les compartimos una historia de fe que va más allá de los diagnósticos médicos. Además, un historiador rastrea dónde se encuentra localizada el Arca del Pacto. Le contamos de esto y más en esta edición. Iniciamos con las informaciones. Es posible que la cuarta temporada de The Chosen no se estrene en streaming tan rápido como muchos fanáticos esperaban, pero ahora regresará a los cines por tiempo limitado. Esto es una buena noticia para los fanáticos de The Chosen que se enteraron la semana pasada que la serie necesitaría retrasar su estreno en plataformas de transmisión como la aplicación de Chosen o incluso la aplicación de Angel Studios. En Latinoamérica, los episodios 3 y 4 llegarían del 4 al 10 de abril, los episodios 5 y 6 del 11 al 17 de abril y los episodios 7 y 8 estarían disponibles del 18 al 24 de abril. Mientras tanto, Dallas Jenkins anunció que la organización encargada de llevar The Chosen a 1.000 millones de personas pondrá la temporada 4 a disposición de los reclusos en prisiones y en iglesias. Un movimiento está buscando que los cristianos recuperen la práctica de leer la Biblia en los lugares públicos, justo como la iglesia antigua lo solía hacer. Leer la Biblia en público, ¿cuál es el objetivo? ¿Eso cómo puede ayudar? ¿Cómo puede mejorar? ¿De dónde viene ese movimiento? Para eso tenemos el placer de conversar con Evelyn Ayarza. ¿Cómo estás, Evelyn? Qué placer. Del movimiento Lectura Pública de la Biblia. ¿Qué es este movimiento? Bueno, la lectura pública de la Biblia, lo que nosotros estamos haciendo realmente es enseñando a la gente a volver a esta práctica bíblica de leer juntos la palabra en comunidad. Entonces, a través de lecturas comunales, regulares y extensas, estamos logrando regresar a la palabra, que sea la fuente principal de la vida del creyente, y estamos preparando facilitadores a través de todo el mundo que sean ese elemento conector entre la palabra y sus comunidades. ¿Qué espacios son específicos los que ustedes promueven que la palabra de Dios se lea públicamente? En todas partes. Trabajamos principalmente con iglesias, pero por ejemplo nosotros en nuestra oficina en Nueva York, en la mitad del centro de negocios de Manhattan, nosotros ahí tenemos lecturas públicas todas las semanas, 3 veces por semana, en donde llegan gente, amigos, personas de negocios que vienen a escuchar la palabra mientras estamos compartiendo un alimento. Entonces a veces vienen en la noche, cenamos juntos mientras estamos escuchando la palabra, o al almuerzo, al desayuno, en cualquier lugar, en las escuelas, en las prisiones. Estamos viendo y trabajando con diferentes aliados o ministerios que están también implementando la lectura pública de la Biblia. ¿Cuál es la reacción de las personas? Porque no todos los que están en este momento son creyentes, hay mucha gente que tal vez no lo sea. ¿Cuál es la reacción de las personas al ver este movimiento? Bueno, inicialmente les causa curiosidad, les parece algo nuevo, un poco extraño dedicarse simplemente a escuchar la palabra, pero precisamente es eso, el pausar, detener todo y dedicarle ese tiempo al Señor, donde tú no estás en control, Él es el que está en control en ese momento, tú no tienes la opción de decir aquí cierro, sino porque estoy en comunidad, hay ese tipo de responsabilidad entre todos, donde nos apoyamos, nos animamos a seguir leyendo la palabra y a conocerla mejor, porque a veces siempre nos basamos en un versículo o en un pasaje corto, pero no conocemos la historia completa. Cuando uno te escucha, uno se imagina que llegan, abren la Biblia y empiezan a leerlo, pero hay otras formas en las que ustedes también lo hacen, ¿cierto? Sí, hay muchas iglesias que ahora están implementando durante sus servicios. Al comienzo del servicio, hace poco estaba escuchando de un pastor aquí comentándome que él lo hace durante o en el medio del servicio, en donde leen un pasaje y luego su mensaje es basado en ese pasaje que se leyó. Hay otros grupos que lo están haciendo en sus propias casas. Hay lecturas familiares de la Biblia en donde padres e hijos se conectan a través de la palabra de Dios. Amigos en las universidades, en las prisiones, trabajamos con uno de los ministerios, bueno, no sé si lo puedo decir acá, pero PFI, Prison Fellowship International, ellos están también utilizando esta metodología. Es maravilloso lo que ellos hacen. Exacto, dentro de las prisiones. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Quién promueve esto? Porque vos sos la encargada para América Latina, para Iberoamérica, pero ¿quién es el que un día dice, tenemos que hacer esto realidad, tenemos que conseguir fondos para esto? ¿Quién es el que hace eso?
Bueno, somos muy bendecidos porque todo esto está patrocinado a través de la Fundación Grace and Mercy, que pertenece a una familia privada, y surge precisamente porque el dueño de la fundación llega a un punto dentro de su negocio, él es un inversionista de Wall Street, y llega a un punto en donde le cuesta, está teniendo muchas dificultades y sabe que tiene que regresar a la palabra, pero le cuesta. Él, de casualidad también, es hijo de pastor, pero no sabe cómo leer la Biblia. Así que trata de sentarse muchas veces, pero siempre falla, termina fallando. Decide entonces buscar otra opción y encuentra una audiobiblia. Y se da cuenta que al escuchar la audiobiblia, él comienza a dedicar horas enteras a la palabra de Dios. Le comenta a un amigo y ese amigo le comenta a otro y se convierte en un grupo que se reúne semanalmente, que duró por muchos años y eventualmente el grupo creció tanto que él sintió en su corazón, el Señor puso en su corazón que tenía que llevar esto al resto del mundo. Él es coreano, comenzamos con una audiobiblia en coreano y seguimos con una en japonés y eventualmente llegamos a español. Wow. Y continuamos con muchos idiomas ¿Cómo más ahora. puede contactar a las personas y qué recursos pueden tener las personas que nos están viendo, las iglesias, las organizaciones que quisieran acercarse a ustedes? Claro que sí. Bueno, pueden ir a lecturapublicadelabiblia.org. Allí pueden encontrar más información acerca de nuestro ministerio y también pueden descargarse la aplicación Lectura Pública de la Biblia, en donde van a tener acceso completamente gratuito a una audiobiblia dramatizada en donde participaron más de 130 actores interpretando a los 1.700 personajes de la Biblia y donde tienen acceso a planes de lectura ya preparados para los tiempos de la gente, porque la gente siempre, lo primero que te dicen, ¿por qué no lees la Biblia? Es que no tengo tiempo. Bueno, nosotros ya hemos visto esa necesidad y la estamos tratando de suplir por ahí. Una joven salvadoreña estaba viviendo en uno de sus mejores momentos en su vida, tanto en la iglesia como en la vida académica, pero todo se derrumbó al recibir un diagnóstico médico que frenó su vida. Desde pequeña, Gladys Ardón se ganaba la vida en un humilde local de comercialización de papas en el Mercado Central de San Salvador. Vengo de un hogar donde parecía que las oportunidades eran nulas, donde, al igual que muchas niñas aquí en el país, las esperanzas y los sueños parecían un poco lejanos. Gladys aspiraba a ser la primera de su familia en obtener un título universitario. Finalmente, logró ser admitida en la universidad. Pero yo estaba como súper enfrascada que lo mío era medicina. Sin embargo, al inicio de su sueño, la vida tomó un rumbo inesperado. Y justo el primer día que comienzo clases, yo regreso a mi casa y regreso con un dolor abdominal fuerte. Gladys pidió ser llevada al hospital. La situación se complicó más. A medianoche yo ya no me podía sostener del dolor. A escasos días de cumplir 18 años, recibió una noticia impactante y difícil de procesar. Uno de los médicos me dice, hemos encontrado un tumor maligno alojado en tu intestino. Yo no entendía, no terminaba de entender. Y yo le hice la pregunta de, ¿y eso qué quiere decir? Y uno de los doctores que estaba me dijo que tiene cáncer y que se va a morir. Su fe empezó a desvanecerse. A partir de ese momento, fue ingresada de urgencia en el hospital. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar como un niño y empecé a preguntarle a Dios, porque en ese tiempo estaba en los mejores años de servicio dentro de mi iglesia, era líder de jóvenes. Y empiezo a preguntarle a Dios qué había pasado. Cada día su espíritu se quebrantaba al presenciar la dolorosa realidad de perder compañeros de hospital. Perdí las ganas de existir, de volver a vivir, porque sentí que nuevamente todo se había venido abajo y dije, porque a mí me habían preparado que también podía quedar con colostomía, una bolsita donde yo iba a hacer mis necesidades. Y yo dije, vivir así, una persona joven, la vanidad que nos da a nosotras como señoritas o como mujeres. Y yo decía, no tiene sentido. Siguiendo las indicaciones de sus médicos, antes de someterse a una cirugía en la que le extrajeron 15 centímetros de intestino, recibió la advertencia de abstenerse de consumir alimentos o líquidos durante un periodo de 2 semanas. La sed y la desesperación por líquidos se volvieron incontenibles. Y yo me agarraba el cabello cada vez que me estaban bañando y me lo empezaba a exprimir con la boca porque mi necesidad de tomar agua era tanta y fue tanta la desesperación
que yo llegué a levantar la tapa del excusado del hospital y del tanquecito, yo tomaba agua. Y me acuerdo que en uno de esos días yo me levanto cuando ya todos habían dormido, mi mamá se quedaba abajo de mi cama, me desconecto todo el equipo que tenía, voy donde estaba el paciente de la par y me empino su botella con agua. La enfermera me vio a lo lejos, me fue a acostar a mi cama y no me dijo nada. Al siguiente día yo veo un médico que iba súper enojadísimo y era el mismo médico que me había dicho que yo tenía cáncer y que me iba a morir. Llega a mi cama, agarra una silla, la pone a la par mía y me dice, vos desobedeciste una orden, los que desobedecen les va mal. Aquí todo lo que hemos hecho se arruinó, voy a poner esta silla a la par tuya y voy a esperar a ver cómo te morís, porque nada va a servir de lo que hicimos. Hacemos una breve pausa, pero no se mueva de donde está, que al volver no se puede perder la segunda parte de este gran testimonio. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Antes de la pausa veíamos el testimonio de Gladys, una joven que fue diagnosticada de cáncer y la ansiedad que esto le generaba puso en riesgo su tratamiento médico y en este proceso también tuvo que aprender a depender de Dios. Sigamos viendo esta impresionante historia. Aquí todo lo que hemos hecho se arruinó, voy a poner esta silla a la par tuya y voy a esperar a ver cómo te morís, porque nada va a servir de lo que hicimos. Y mi mamá me agarró del brazo, me sentó en la cama y me dijo, vos pidiéndole agua a un ser humano, pedile a tu Dios que sacie tu sed. Y empezó, no a regañarme, pero Dios empezó a hablar a través de ella. La lectura de la Biblia calmó su inquietud y comenzó a manifestarse la obra de Dios. Y entonces esa tarde yo me dormí y cuando yo me despierto estaba la Biblia a la par y abro y me cae en la porción de Isaías que dice, derramaré ríos, aguas en el desierto y ríos en la soledad. Yo le pedí perdón a Dios y le dije que dejaba todo ese proceso en sus manos, que no fuera como yo quisiera, que fuera su voluntad en mí, que le entregaba todo mi dolor, mi sufrimiento, lo que estaba pasando. Fue de las noches y la primera noche que yo pude dormir en paz después de esa oración. Y cuando yo me despierto, yo sentía que esa noche había pasado algo, porque mi garganta estaba súper fresca, yo ya no tenía sed. Y fui la primera en levantarme, después que a mí me costaba levantarme porque para ir a bañarme y toda esa parte, yo fui la primera en levantarme y voy al baño, yo ya no me exprimí el cabello porque yo sentía que algo había pasado esa noche. Su recuperación se hizo evidente en los días siguientes, al mismo tiempo que se revelaba el propósito que Dios tenía para esta prueba. El día que a mí, cabal, me dan la noticia, yo no andaba preparada, y yo siempre lo digo, y no andaba nada porque yo no sabía que me iba a quedar hospitalizada. Y me acuerdo que esa tarde llegaron de una iglesia y de esa iglesia nos repartieron atolito y me dieron una bolsa, y la bolsa contenía papel higiénico, pasta, cepillo, champú, un juguito y una galleta. Y me acuerdo que esa bolsa cambió totalmente mi vida también. Fue Dios también diciendo, yo estoy aquí. Y, o sea, en detalles, porque Dios es tan detallista, que en cositas que parecen tan insignificantes, y Él empieza a glorificarse y empieza a orar. Gladys había tenido una experiencia desfavorable en el hospital y se había comprometido a no volver. Sin embargo, ella tomó la decisión de distribuir bolsas con productos básicos para ayudar y devolver la gracia a otros, tal como había sido bendecida durante su hospitalización. Porque yo me acordaba lo que mi mamá había pasado y las veces que por hacer algún examen o por comprar algún medicamento mi mamá tuvo que dejar de comer para que yo pudiera tener acceso a ello. El propósito de Dios continuó revelándose en la vida de Gladys. La cuenta de ahorros de su familia se reducía a tan solo 67 centavos. Las ventas en el mercado estaban en declive debido a la pandemia y el oneroso tratamiento médico llevó al colapso económico. En medio de esta situación crítica, recibió una llamada de la universidad que exigía el pago de una suma considerable para cubrir los gastos de su graduación. Y empecé a hablar con Dios y empecé a hacer esa oración y le agradecí. Esa vez nuevamente solo le agradecí, le dije que gracias por lo que me había permitido lograr, que gracias por permitirme llegar hasta esa etapa. En busca de liberar sus emociones, Gladys tomó su teléfono móvil para compartir en sus plataformas de redes sociales. Utilizó una cuenta creada originalmente para una tarea universitaria, en la que solo tenía a 5 de las personas más cercanas como contactos.
donde dije que era una joven con muchos sueños, con muchas ilusiones, que daba gracias a Dios por permitirme llegar ahí, que no sabía si iba a poder graduarme, pero que daba gracias a Dios. Y me acuerdo que hice eso, me di la llorada existencial y me fui a dormir. Al siguiente día que yo me despierto, mi teléfono empieza a bling, bling, bling. Y de tener 5 seguidores, yo ya tenía 5,000 seguidores en redes sociales. O sea, fue súper rápido. Tenía mi bandeja de mensajes topados. Una persona anónima y sin conocer a Gladys se hizo cargo de todos sus gastos universitarios. Este gesto permitió que Gladys completara su carrera universitaria, convirtiéndose en la primera de su familia en obtener una profesión. Ahora utiliza su testimonio como influencer en beneficio de quienes más lo necesitan. Podemos usar las redes sociales para beneficio de los demás. Y igualmente creo que si no tuviera los 21,000 seguidores, yo creo que puedo influenciar la vida de la persona que está a la par mía en el microbús, en el bus, en la calle, y que puedo marcar la vida de esa persona. En la actualidad, Gladys encabeza una fundación que proporciona alimentos y productos de higiene personal a pacientes, sus familias y al personal hospitalario. Y creo que eso es parte de todo, el saber que lo logrado hasta ahora es solo gracias a la infinita misericordia, bondad y amor de Dios en mi vida. También se desempeña como portavoz de la Unión Europea y ha recorrido diversos países para llevar el mensaje de solidaridad y empatía a jóvenes y líderes de todo el mundo. Yo siempre le digo a la gente, no te soltes de la mano de Dios. Cualquiera que sea el diagnóstico, cualquiera que sea la situación desesperanzadora, o que sientas que tus sueños o que lo que estás viviendo en ese momento, sentís que estás hundido, que estás frustrado. Vamos a hacer una pausa y al volver le mostraremos cómo un monumento emblemático de Jerusalén se renueva. Ya casi volvemos. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Durante los tiempos bíblicos, el Yom Kippur era el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar en el Sanctus Sanctorum, la sala más sagrada del templo. Escondida dentro estaba el Arca de la Alianza, que contenía los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Hoy nadie sabe dónde está el arca. Algunos afirman que está tan lejos como Etiopía o Irlanda, pero un explorador cree que se encuentra detrás de una roca gigante en el lugar más sagrado del judaísmo. El investigador y autor Harry Moskov llevó a CBN News a través de los túneles del muro occidental, hasta las escaleras del monte del templo y adentro de las cámaras que rodean el sitio más santo del judaísmo. Su libro, El informe del arca, narra sus 2 décadas de busca del legendario símbolo. Dice que una de las teorías es que fue sacado del templo y llevado a Jericó, a 18 millas de distancia. En Jeremías se dice que algunas de las vasijas del templo salieron, escaparon, por así decirlo, a través de esta zona en la destrucción del primer templo. Pero Moskov nos llevó a un lugar donde cree que se encuentra el arca. Esta sección en particular del muro occidental es realmente fascinante porque esta piedra pesa 570 toneladas. Moskov cree que una pista clave se encuentra detrás de esta roca gigante y dice que las herramientas de búsqueda de alta tecnología dan credibilidad a su teoría. Hace 2 años, la Universidad de Nebraska realizó pruebas con sonares, etc., utilizando ondas electromagnéticas. En realidad encontraron lo que se llama un espacio de almacenamiento frente a aquí. Así que, en realidad, ha habido un propósito para poner esta piedra gigante, esta losa gigante aquí. Una de las razones, en mi opinión, es proteger lo que sea que está del otro lado. Y de acuerdo a mi teoría, de donde el arca fue realmente enterrada por el rey Josías, creo que fue en el 568 a.C., detrás de estas rocas, estas enormes piedras. De hecho, bajo el monte del templo yacen docenas de túneles y cámaras subterráneas. En aquel entonces, hace 150 años, Charles Warren fue e hizo un estudio. Nada se ha hecho por motivos políticos, por desgracia, desde entonces. A nadie se le ha permitido siquiera poner una pala, nada. Pero básicamente ellos fueron los que inspeccionaron toda la zona, fueron los que eligieron los túneles, etc. No pudieron encontrar el arca. Tal vez no era el momento. Warren, un explorador británico, documentó esos túneles a petición de la reina Victoria.
Solo uno de los muchos que a lo largo de la historia buscaron el arca. Cuando personas como los cruzados y los templarios, incluso en el Fondo de Exploración de Palestina, que fue encargado originalmente por la reina Victoria, vinieron a lo largo de los siglos a buscar el arca. Lo que buscaban era una caja dorada con los pentagramas, pero lo que realmente deberían haber estado buscando es una habitación. Moskov dice que el lugar santísimo original tenía otra cámara justo debajo. En realidad, en el propio plano del primer templo, se debía construir una cámara exactamente igual al lugar santísimo, exactamente el mismo nivel de santidad que la que estaba justo encima. Estaba preparada desde el principio para albergar el arca, con el suelo de oro y todo lo demás. Así lo construyó Salomón para que el arca pudiera bajar. ¿Cree que habrá un momento en el que el arca misma, cuando sea el momento adecuado, será revelada? Así es, el momento es increíblemente importante, increíblemente significativo. Obviamente, es un descubrimiento bíblico revolucionario que cambia las reglas del juego. Mi opinión personal es que cuando suceda no será de forma clandestina, donde nos colocamos por estos túneles, ya me entiendes, y lo sacamos a la luz al amparo de la oscuridad. Será una gran ocasión y ayudará a atraer al Mesías. Será algo de lo que todas las naciones realmente se regocijarán. Moskov atribuye el renovado interés a Indiana Jones y el arca perdida y el interés renovado. Hay algunas cosas que tienen razón sobre el poder del arca y sus fuerzas destructivas. No deben caer en las manos equivocadas. Y saben dónde está, por así decirlo. De repente se convirtió en una cosa. ¿Sabes qué es el arca de la alianza? ¿Qué es eso? Sí, en cierto modo lo puso en la cara del público y tal vez ese fue su mejor éxito. ¿Qué cree que es lo más importante que la gente debe saber sobre el arca de la alianza? Es algo real. Al igual que hace 2700 años, sigue existiendo hoy en día. Tiene las tablas rotas que Moisés estrelló en el monte Sinaí y las segundas tablas. Realmente vamos a verlo con suerte en nuestra vida otra vez. Es un catalizador para que venga el Mesías. Hasta que sea revelada, el arca de la alianza construida por Moisés en el desierto continuará fascinando al mundo. Uno de los antiguos monumentos de Jerusalén se sumerge en el mundo de la tecnología. Ahora los visitantes pueden ver el museo renovado de la Torre de David y tocar la historia. La corresponsal de CBN en Oriente Medio, Julie Stoll, tiene más información. El Museo de la Torre de David lleva a los visitantes a través de 3.600 años de historia de la antigua ciudad. El director del museo, Ela Lieber, afirma que la antigüedad de la infraestructura hizo que se planeara una gran actualización durante una década y que las renovaciones se han prolongado durante 3 años, con un coste de $50 millones. Queríamos involucrar a los visitantes, especialmente a la generación joven, con la historia añadiendo tecnología, medios interactivos y, por supuesto, los objetos reales que volvieron a casa, a la ciudadela. Jerusalén tiene un secreto más. ¿Cómo podemos explicar qué es Jerusalén? ¿Cómo llegó a ser tan sagrada para tanta gente en todo el mundo? Y aunque la regla en la mayoría de los museos es, por favor, no tocar, esta versión recién renovada comparte un mensaje diferente. Por favor, tocar. Queremos que toquen, que participen y que se sientan intrigados por lo que hacen en el museo. La conservadora Tal Kogu dice que las exposiciones cuentan ahora una historia temática. La primera galería habla del alcance del tiempo, de cuánto tiempo y de todas las culturas e imperios que gobernaron la ciudad. Hay 12 pantallas interactivas que narran la historia de Jerusalén y están pensadas para ser tocadas. Aquí tenemos el periodo del mandato británico, de 1917 a 1948. Podemos verlo en inglés, tener un mapa de la ciudad, ver qué acontecimientos mundiales estaban ocurriendo en ese momento y la cronología de Jerusalén. El director creativo Joab Cohen afirma que su equipo asumió el reto de contar estas historias de forma creativa, experiencial y fácil de usar. Estamos haciendo películas, estamos haciendo interactivos, estamos haciendo juegos de ordenador. Es una línea muy delgada entre contar la historia interesante y ser un compromiso y ser preciso en el otro lado y correcto con la historia.
La segunda, tercera y cuarta galería muestran cómo Jerusalén se convirtió en sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de ellas consta de una maqueta con su propio edificio emblemático, como el segundo templo judío, aunque ya había desaparecido a finales del siglo I. La mayoría de los judíos no vivía en Jerusalén, pero el recuerdo de Jerusalén seguía existiendo y esos objetos que llevan la menorá simbolizan la conexión con Jerusalén. Esta es la sala del cristianismo. En el centro hay una enorme maqueta de la iglesia del Santo Sepulcro. La consultora del Museo sobre el Cristianismo, Yisca Harani, afirma que Jerusalén se ha visto a través de un prisma influenciado por la época bizantina del Imperio Romano durante casi 1700 años. La Jerusalén bizantina sentó las bases de la percepción de Jerusalén a lo largo de la historia. Por eso, detrás de mí está la hermosa réplica hecha por mosaico del mapa Madaba. Encontrado en una iglesia de Jordania, es el mapa más antiguo conocido de Tierra Santa y Jerusalén. Por eso, esta sala también se titula Geografía Sagrada, porque lo que atrajo aquí a los cristianos fue ver la geografía sagrada. Jesús vino a una geografía. Y la galería musulmana tiene una réplica de la cúpula de la roca en el monte del templo. Esta es una mezquita original en la que estamos de pie. Alguien me ha preguntado sobre la posibilidad de tocar la exposición, pero creo que no hay nada que pueda sustituir a tocar las paredes. Una parte de la renovación consistió en hacer la antigua fortaleza más accesible a las personas con discapacidad física. Esto incluía añadir 2 ascensores para que todos los visitantes pudieran ver las 10 galerías. Sin embargo, seguían sin poder llegar a la plataforma de observación. Se nos ocurrió la idea de utilizar gafas de realidad virtual u otro producto 360 grados, imágenes que tomamos de la vista para que todo el mundo pudiera ver nuestra hermosa vista. Lieber lo llama la Puerta de Jerusalén. La Torre de David es, por supuesto, un edificio muy singular. La fortaleza de Jerusalén es símbolo de la ciudad que representa el poder, la belleza de Jerusalén durante muchas épocas. Juliette Soul, CBN News, Museo de la Torre de David, Jerusalén. Y ahora los invitamos a hacer un repaso de nuestro podcast Cuenta Regresiva. Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Soldadux con la X. O soldade. O con el o soldades, exacto. Un día de esto escuché a alguien hablando así y yo me río, ¿qué voy a hacer? ¿Deberían todos los países poner leyes a ese punto anti-LGBTQ? Yo creo que el meter a la cárcel a la gente por conductas de pecado habría que meter a todo el mundo. Yo no defiendo a los homosexuales, pero defiendo, te digo, habría que meter a los adúlteros, a las personas borrachas. Sin Estados Unidos, Israel no existiría. Escucha el podcast Cuenta Regresiva desde tu plataforma de preferencia: Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes disfrutar cada episodio en video donde complementamos nuestros análisis con gráficos y contenido visual desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. Eso se los estoy adelantando aquí en exclusiva en este podcast. Cuenta Regresiva. Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos Dios primero en 8 días.